sacerdotes temía por su vida. Vamos a comunicarnos telefónicamente con Cristina Balinotti. Ella es psicóloga. Muy buenas tardes, gracias por atender nuestra llamada. Buenas tardes, Martín. En estos momentos se está tratando tanto la defensa como la fiscalía de apelar a fotografías. Le muestran a los testigos fotografías tanto de la familia de Lyle como de la familia de la víctima, tratando de llevar a los testimonios a emociones, a los testigos a emociones que les ayuden un poco a revelar lo que pasaba en ese momento y pues que también les toque el corazón como están tratando de tocárselo a los miembros del jurado. Pero dentro de todo esto, también una de las controversias es que quería la defensa quería convocar a un experto de la policía que ya sabe qué sucede normalmente cuando alguien en un incidente de enojo al volante se regresa a su carro y cuál es la probabilidad de que venga con un arma y pueda agredir de una forma mucho más peligrosa a su víctima. En este caso del control de manejo de emociones, sobre todo del enojo, el control del enojo, ¿qué es lo que todos podemos aprender de un incidente como estos, Cristina? Lo que primero debemos aprender es que el enojo o la ira, al que al cabo termina el enojo, es algo que concurre con factores biológicos y factores sociales, las grandes presiones de esta sociedad, y también predisposición a la violencia que uno pueda tener. Hay personas que se sabe que llevan el gen guerrero o el gen de la violencia. Vale decir que es una tormenta perfecta entre lo biológico, la sociedad, entre lo dado y lo adquirido. Entonces, el manejo va a depender justamente de ese conocimiento, ¿verdad? Y si hemos tenido ataques previos o si es la primera vez. Hay un síndrome cultural que se llama síndrome de Amok o de furia salvaje, y que es justamente un síndrome de ira intermitente, individuos que no tienen, que son buenos, que son pacíficos, que todo el mundo los quiere y que de pronto ante un hecho como este, por ejemplo, se dispara una violencia o una agresión. Eso es un síndrome ligado a la cultura, ¿verdad? Esta cultura de la presión económica, del éxito de ser el primero, el mejor, sumado justamente al material genético. Conviene manejarlo en el ámbito de una terapia y en el ámbito de una terapia psicológica y del soporte familiar. Es muy importante no condenar, no gritar, no hablarle mal a esta persona, pero sí tratar de hacerle ver que es tan grave lo que ha hecho, que realmente tiene que y merece ser tratado. Ahora, lo que la defensa, Cristina, está tratando de hacer es que también se vean los antecedentes de la víctima, Juan Ricardo Hernández, de 63 años, que están pidiendo un reporte toxicológico para ver si no tenía antecedentes de uso de algún enervante o alguna droga o el alcohol, para ver si también ese es un factor determinante para que le detonara el pararse, el salirse de su vehículo, ir hasta el otro, tocarle la ventanilla y empezar a gritarle. Es decir, cuando hay sustancias tóxicas en nuestro sistema, ¿también es más difícil controlar ese enojo? Por supuesto, desde ya estamos hablando de cualquier tipo de drogas, por ejemplo el alcohol, que se sabe que el alcohol libera la censura y podemos hacer y decir cosas que en otras circunstancias no lo haríamos. Desde ya que es un factor importante de saber, aunque puede también estar en el tema de victimizar, ¿no es cierto?, a la víctima, que en realidad es la víctima de esto, ¿verdad? Sin embargo, fue el agresor inicial. El agresor inicial sí fue él. Puede ser que se hayan encontrado dos personas con este síndrome de ira intermitente, personas contestatarias que siempre tienen que salirse con las suyas, y dio esta fórmula para el desastre, ¿verdad? Una persona mayor, lo cierto es que fue empujado esta persona también. Es decir, fue un contexto de confusión y de emociones encontradas y muy poco controladas. Todos los ingredientes estaban ahí porque también tenía problemas de salud, y eso hay que decirlo, y cuando cayó no pudo ni siquiera poner las manos porque tenía problemas en sus piernas, entonces... Claro,
¿sí? Habrá que ver también algún problema a nivel cerebral en el área del control de las emociones, que es el córtex prefrontal. Puede ser muchos factores, ¿verdad? Ahora, también están entrevistando, hoy cuestionaron a una automovilista que fue testigo de los hechos. Ella no pudo ver plenamente el incidente porque estaba del lado derecho del vehículo, es decir, estaba del lado del pasajero. Vio que se bajó, como era pasajero Pablo Lyle en ese momento, pero todo sucedió del otro lado del vehículo. Lo que sí vio ella es que después del golpe, arrancaron. Pablo Lyle y la persona que conducía el vehículo arrancaron de ahí y lo dejaron tirado. Esta falta de empatía con el prójimo es lo que estamos viendo cada vez más común en nuestra sociedad. ¿Qué es lo que está pasando que ya no nos tentamos cuando vemos al otro en desgracia? Y nos estamos deshumanizando, pero en rigor es una robotización. Estamos padeciendo de una robotización en donde las emociones más básicas humanas están siendo destruidas. Esta es la realidad. Y de nuevo hablamos de estos síndromes ligados a la cultura, ¿verdad? Una cultura en donde, bueno, no existen ya los valores familiares que solían unir a la familia, donde se aprende todo, ¿no? Donde se aprende, entre otras cosas, la empatía, la comprensión y la compasión por el otro. Entonces, es multifactorial como toda conducta humana. Claro. No podemos decir que es solamente un factor o una variable, son varias. Mira, desde ya que todo esto es especulativo, ¿verdad? Claro, Cristina, estamos hablando con Cristina Balinotti, psicóloga, sobre el caso del actor mexicano que en estos momentos está siendo enjuiciado en un tribunal de aquí de Miami, y quiero remitirme a algunos de los comentarios que ya nos están haciendo llegar a través de WhatsApp. Por ejemplo, Luz Figueroa, un mensaje muy importante, dice: Martín, yo me pregunto eso y nos pasa por el afán y todos los dos tienen la culpa. Una persona mayor a la que se baja del carro a poner el problema y a provocar, es lo que dice Luz Figueroa. Es cierto, es difícil determinar quién es la víctima y quién es el victimario. Obviamente hablamos de una persona muerta, pero fue inicialmente el agresor. Claro, bueno, la justicia lo dirá, pero yo creo que se han juntado dos personalidades incendiarias, dos personas que o bien nunca hicieron nada de este tipo y de pronto a través de esta ira intermitente que puede suceder, los dos colisionaron y esto fue el resultado. La realidad es que hay uno muerto y la realidad es que la persona mayor fue empujada. Creo que uno, ante la agresión verbal de alguien que viene al auto, debe quedarse en el auto. Es decir, haber salido de esa manera implica que también la condición o la tendencia de Pablo Lyle es de agredir de alguna manera, que agredir, tú sabes que quiere decir defenderse, ¿no? La agresión es distinta de la violencia. Y es precisamente defensa. El argumento... Claro, la violencia es la que ejerció el señor mayor, que bueno, violentamente le fue a hablar, y lo otro fue aparentemente una reacción agresiva exagerada, por supuesto. No era necesario, tendría que haberse quedado en el auto. Alfonso Santos, por ejemplo, podemos dar. Alfonso nos comenta: válgame Dios, el pobre viejo iba en camino a su auto cuando este abusador se bajó y le pegó mortalmente. La ley dice que cuando alguien va en retirada no puedes dispararle o agredirlo en defensa propia. Es lo que nos está diciendo Alfonso Santos, uno de los comentarios. Ahora, otro comentario, dice: es que el muerto no agredió a Pablo Lyle, él no era el chofer. Este es otro comentario. También esto, yo me pregunto, este ya lo habíamos leído, este es interesante. Kyle decía que no tenía un centavo. Kyle lo que quiere es escaparse de esto. Esto nos dice Juan Toledo. Muchas gracias por sus comentarios en WhatsApp. Y yo quiero preguntarle, Cristina Balinotti, en este caso, como sociedad, estamos observando... Yo sé que es difícil aprender en experiencia ajena, pero
todos en algún momento nos desesperamos cuando estamos en el vehículo y alguien nos cierra, se cierran en nuestro carril, en nuestra vía, o simplemente nos empieza a sonar el claxon. Vamos deprisa, vamos estresados, pero estas son las consecuencias a las que puede llegar la falta de control de las emociones, del enojo, básicamente. En este caso, independientemente del resultado del juicio, si es encontrado culpable o inocente, ¿cómo es que cuáles serían los pasos que podemos seguir cuando sintamos que la sangre se nos empieza a calentar y vamos en medio de la vía, en la carretera, en la calle? Lo mejor es respirar, la respiración profunda, inhalación, exhalación, contar, una cosa tan elemental, es decir, tratar de demorarlo, aunque tenemos que decir que cuando se trata de este tipo de explosión, muchas veces son personas que tienen la predisposición a reaccionar de esa manera, que no han aprendido en su familia a lo mejor el control de las emociones, porque eso se aprende en la familia. A veces nuestros papás son nuestros mismos maestros y nosotros somos los maestros de nuestros hijos. Cómo reaccionen, así es como aprendemos a reaccionar. Ahora, en este caso, perdón, te interrumpí, adelante. No, yo creo que aquí hay varios factores, pero la familia debemos decir que si queremos prevenir a futuro esto, debemos recuperar la relación con nuestros hijos, que está siendo reemplazada por este estrés económico que la sociedad del hiperdesarrollo, de toda sociedad hiperdesarrollada tiene, ¿verdad? En donde los hijos quedan un poquito de lado, sin duda. Claro, cuando ocurre, Cristina, una agresión de este calibre, vemos muy común en los tribunales que argumenten que la persona se salió de sus cabales, que se perdió, de una especie como de hoyo negro en el que no supo lo que hacía y en realidad no era un asesino, no era alguien que acostumbra a agredir, pero como que le salió el monstruo que tiene dentro y se convirtió en otra persona. Eso es lo que suelen argumentar muchos de los abogados defensores cuando se trata de personas que simplemente hacen algo desconocido para ellos y para los demás. Pero en este caso no se puede argumentar nada de problemas mentales, porque es un hombre que estaba trabajando, que estaba produciendo, estaba en su vida normal, simplemente estaba en su total competencia psicológica, ¿no es así? Sí, esto tiene dos aspectos, ¿no? Por un lado, la falta de control de los impulsos de él y por otro, es decir, dentro de esto que se puede analizar. Bueno, todos tenemos algo malo y algo bueno, estamos hechos de bien y de mal. La civilización a través de la familia lo que hace es controlar estos impulsos salvajes que todos de alguna manera tenemos, porque somos animales de la creación, y destacar el lado bueno. De modo que es una explosión que se puede tener, que podemos llegar a tener. Lo que no podemos tener es la falta de empatía que tú señalabas, dejar a alguien tirado. O sea, eso es algo que, aunque yo lo haya empujado, lo primero que tiene que surgir es, bueno, perdón, lo levanto, lo ayudo. Entonces, esta es la segunda parte más problemática y más difícil, dejar a alguien a quien yo mismo agredí tirado en la calle e irme con el vehículo. Es decir, porque la explosión de rabia la podemos tener, la podemos tener cualquiera, una vez en la vida. Y supongamos que a Pablo Laile le pasó eso una vez en su vida. Pero bueno, lo otro es de mucha gravedad. Y es nada más que la resonancia de la sociedad en la que vivimos, la posmodernidad, con el individualismo, con hago lo que me da la gana y no me importa de los demás. Es decir, que hay una amalgama, hay una infraestructura de situaciones, ¿no?, que en un individuo con predisposición a la violencia lleva a estas cosas. Y es precisamente... Por eso es importante... Ajá. Sí. Dime. No, es precisamente de lo que a lo que quería referirme también, a que en el caso de Laile es un hombre joven de 32 años que pues en realidad estaba teniendo éxito en las telenovelas, y tiene una serie pendiente en Netflix para poder salir en libertad y poder continuar haciendo su trabajo. Él
si resulta culpable o inocente, independientemente de eso, va a continuar con su vida. Pero en el caso de la víctima, se acabó. La historia para él ya se terminó. Esa falta de empatía también es la que le enojó mucho a una de las jóvenes testigos. Dijo, a mí lo que me enojó es que simplemente lo dejara ahí tirado y ni siquiera le hiciera caso, como si se tratara de un animal. Eso fue lo que dijo esta joven. Exacto. Que atestiguó esta misma porque el ataque de ira lo podemos tener cualquiera, a lo mejor estamos presionados, venimos de un problema familiar, se ha muerto alguien, perdimos el trabajo, y ese día se conjugó todo y me encuentro con alguien y entonces tengo un ataque de ira. Pero ¿qué pasa? La humanidad tiene que surgir posterior a eso si yo le doy un empujón y la persona está en el suelo. Eso es lo muy, muy, muy cuestionable, ¿verdad? Y otro ángulo de análisis es que justamente estas personas con tanto éxito han alimentado mucho esta sensación de que son dioses, de que están por encima de todo. El ego. Y el ego. Por eso, sí, exactamente, que lo pudo haber llevado, bueno, yo en realidad hago lo que se me da la gana. Y en este caso, a nivel de su inconsciente desde ya, ¿no? Y en este caso yo lo empujo y me voy porque soy Pablo Lyle. Entonces, el hombre tiene esta tendencia a sentirse un dios. De ahí que la familia y la sociedad tiene que poder, pero fundamentalmente, en primer lugar, la familia, hacerle comprender a los hijos que son como todas las demás personas, y que hay que respetarse entre sí. Eso es muy importante. Aquí nos llega... Sumamos este éxito. Nos llega un comentario más, de Libardo Angarita. Él nos dice, el actor pensó que estaba en México y que aquí podía hacer lo que quisiera, diciendo, usted no sabe quién soy yo, justamente lo que estás mencionando. Y también tenemos otra pregunta, esta específicamente de María C. Ella dice, si este señor no se hubiera bajado a agredir, esto no hubiera pasado, él fue el primero. Lo que mencionábamos anteriormente. Sí, sin duda, sí, estuvo mal. Tenemos que pensar que es un hombre de más de 60 años, gruñón, bueno, en fin, está todo su proceso de envejecimiento, en fin, no lo estamos justificando, estuvo mal a cualquier edad que se haga, pero bueno, eso hubiera quedado allí. Pablo Lyle y su amigo tendrían que haberse ido en ese momento y no bajar y continuarlo. La falta también de compasión, ¿no? Porque antes yo recuerdo, 20, 30 años atrás, había un respeto por los ancianos, aún por los ancianos que tenían estas exteriorizaciones. Y ahora, lamentablemente, él se bajó como si tratara de una persona de 20 años y reaccionó de la manera que lo hizo. Fue el agresor y digamos, lo que aquí está en tela de juicio y debemos considerar desde el punto de vista psicológico es la falta de empatía en el momento en que este hombre cae al piso. Y todo lo demás es muy humano. Y tú me dirás, bueno, también es muy humano no tener empatía. No, no es humano, porque cuando eso se enseña dentro de la sociedad, dentro de la familia, se desarrolla y entonces uno tiene una actitud de compasión y empatía. ¿Qué quiere decir? Ponerse en los zapatos del otro. Que la persona psicópata no puede hacer, pues no tiene emociones, no tiene cerebro límbico encendido, por decirlo simplemente, y entonces tiene un cerebro distinto, y entonces los demás son nada más que objetos de los cuales hay que descartar. Que es difícil creer en este caso, porque un actor trabaja justamente con sus emociones. No creo. Claro. Sí, no, yo no creo. Te estoy haciendo este comentario lateral de las emociones, claro, las no emociones de un psicópata. Pero pienso que sí, lo que dice tu radio escucha es interesante, el hecho que él pensó que estaba en su cultura. Sabemos que México es una cultura bastante machista, bastante de hacer este tipo de cosas. Y, bueno, hay de todo, porque México ha cambiado mucho. Hay de todo. Pero sí, definitivamente, sí, a lo mejor tiene más que ver con el papel del actor, y eso es una especulación. Pero, Cristina, Cristina, agradecemos mucho que nos ayudes a entender, porque como ser humano, como todos los que nos enojamos alguna vez, ayuda o no, ya para despedirnos, ayuda o no sacar palabrotas, decir palabrotas cuando estamos enojados con el otro conductor que nos cierra el paso, ayuda a liberar toda esa carga, esa energía negativa, o al contrario puede detonar una agresión que puede pasar de las palabras a lo físico.
Sí, no, cuando la palabrota va unida a una emoción de ira y enojo puede escalar y llegar a esto que vimos. Creo que hay que respirar, que hay que hacer. Las personas que tienen disposición a gritar, que son muy ansiosos, que quieren la perfección, tienen que hacer terapias de yoga, de mindfulness, cosas que les permitan rebajar los decibeles. ¿Por qué? Porque otro de los análisis, hay personas que viven con el cortisol alto todo el tiempo, que es la hormona del estrés. Sí. Y entonces la hormona del estrés nos hace sentirnos perseguidos, nos hace reaccionar de esta manera, y entonces en esos casos es aconsejable la terapia de charla, de ser posible conjugada con yoga, ¿no? Con un buen nivel de respiración. Meditación, respiración. Meditación, que muchas veces sabemos que respiramos mal, nos llega oxígeno al cerebro y entonces pueden pasar muchas cosas, ¿verdad? Y sabe que no tomarse de forma tan personal cualquier agresión. A veces otras personas no sabe uno lo que vienen cargando y bueno, si traen su enojo, no engancharse en ese enojo. Cristina. No, al contrario. Sí. Cristina Balinotti, muchísimas gracias por arrojar un poco de luz en este tema tan controvertido y va a durar mientras que este juicio continúe aquí en el sur de la Florida. Es un tema que ha llamado muchísimo la atención, no solo por ser una figura popular, un actor conocido, sino también por tratarse de algo que tiene que ver con todos, que es nuestra dificultad para controlar el enojo, las emociones en estos momentos de tanto estrés cuando vamos en el tráfico de Miami. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Radio Caracol. Gracias a ti, Martín. Muchas gracias.